a 0,5 metros por segundo, choca contra otra partícula de 0,3 kilogramos que está en reposo. Después de la partícula, después del choque, el cuerpo que se mueve a 0,2. La primera partícula se mueve a 0,2 metros por segundo en una dirección que hace un ángulo de 40 grados con la dirección original. Hallar la velocidad de la segunda partícula. Entonces vamos a tener inicialmente vamos a tener un cuerpo que se va con una cierta velocidad. Digamos a nuestro cuerpo 1. Que es de 0,2 kilogramos. Se va con una velocidad inicial del cuerpo 1. Va a chocar contra otro cuerpo que está en reposo, la velocidad de 2 inicialmente es 0. Después vamos a ver después del choque. Después del choque, la primera partícula se va a mover en una dirección que va a formar 40 grados con la horizontal. Este ángulo es de 40 grados. Y se va con una velocidad de 1 final de 0,2. Como este cuerpo tiene dos componentes en X y en Y, necesariamente este otro cuerpo tiene que contrarrestar la velocidad a la cantidad de movimiento final. Entonces necesariamente este cuerpo 2 va a irse en una dirección para que pueda eliminarse las Y. Van a tener un ángulo y la velocidad de 2 final. Entonces, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, pero en ejes coordenados, en el eje de las X y en el eje de las Y. Y puede determinar la velocidad del cuerpo 2. Entonces, igual en las cantidades de movimiento en cada eje, de dos ecuaciones con dos incógnitas. En vez de despejar una llevando el otro, lo más simple es dividir uno por el otro y se encuentra tangente al ángulo. Y se puede determinar, en este caso, igualando la cantidad de movimiento en el eje X, pueden calcular la velocidad en la componente X de 2 y la velocidad de la componente Y en el 2. Y pueden encontrar por Pitágoras la velocidad final, sin usar los ángulos. Allá la componente X, cuánto es, y la componente Y, cuánto es.
Vamos a poner que la cantidad de movimiento inicial, la cantidad de movimiento final. Como dijimos que es la cantidad de la partícula 1 que se va con una velocidad de 0,4 metros por segundo. Después el choque tiene un ángulo de 40 grados con respecto al horizontal positivo, ¿verdad? Podemos hallar directamente en base a esto, hallar cuál es la componente, o acá está encontrando en forma vectorial, ¿verdad? Podemos descomponer esta velocidad tanto en componente X y en Y, ¿verdad? Y encontrar acá directamente, está encontrando en forma directa, ¿verdad? La cantidad de movimiento inicial antes del choque, ¿verdad? Que la masa es 0,2 por su velocidad, por la velocidad que es en componente X, 0,4i. La masa de 0,3 está en reposo de 0, o sea que antes del choque, ¿verdad? Sería un vector, 0,2 por coseno, ¿verdad? Y 0,2 por seno de la masa de la primera partícula, descomponiendo la componente X en la componente Y. Y la masa de 3 sería 0,3 por la velocidad. Entonces está encontrando la forma, la velocidad de la componente X, ¿verdad? Y la componente Y. Y elevando al cuadrado podemos hallar su módulo y haciendo tangente podemos encontrar el ángulo. O como le dije, entonces en el eje X, si hacen el eje X, sería esta masa por esta velocidad. Va a ser finalmente sería esta masa por esta velocidad, por coseno del ángulo, y puede encontrar cuánto es B sub X, sin encontrar nada, o la velocidad por coseno del ángulo. En el eje Y no tengo nada, en el eje Y va a ser esta masa por esta velocidad en su componente Y, esta masa por la velocidad en el eje Y. Al dividir encuentran tangente. ¿Ya? Y llevan la ecuación 1 en 2 como estábamos haciendo en los otros ejercicios, encuentran la velocidad. O encuentran en forma vectorial cuánto es V sub X de la partícula 2 y V sub Y de la partícula 2, como está encontrando en forma vectorial. En el ejercicio 12, entre dos cuerpos, uno de 30 kilogramos que se está moviendo a 3 metros por segundo a la derecha y el otro de 15 kilogramos que se mueve hacia la izquierda. Ocurre un choque frontal directo en una sola dirección, ¿verdad? Si el coeficiente de restitución es 0,6 y el tiempo que dura el choque es de 0,02 segundos, determine la fuerza del choque promedio. Entonces, por choque, van a encontrar cuál es la velocidad final de cada cuerpo. Y sabemos que nuestro impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Nuestro impulso es fuerza por tiempo. A partir de ahí puede determinar cuánto es nuestra fuerza. Igual esa fuerza de los dos patinadores. A ver si se rompía el hueso, ¿no? Más o menos igual. Los solantes se encuentran por un cuerpo por separado. O del cuerpo 1 o del cuerpo 2. No hagan de todo el sistema si no le va a salir cero. Inicialmente con qué velocidad se iba, finalmente con qué velocidad.
vamos a tener el choque antes, inicialmente. Uno viene inicialmente hacia la derecha con 3 metros por segundo y el B viene con una velocidad hacia la izquierda con 6 metros por segundo. O sea, la cantidad de movimiento inicial sería la masa de 30 por la velocidad que es positivo 3, la masa de B es 15 por la velocidad que es menos 6. No sé nada finalmente, no sé qué dirección va a tomar cada uno. Ponemos como positivo, ¿verdad?, la masa por su velocidad y la masa por la velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento inicial es 0, la masa de A 30, o sea, la velocidad de A final, y 15 la masa de B por la velocidad final de B. Nuestro cuerpo, a través de nuestro coeficiente de restitución, las variaciones de velocidades finales, la velocidad de A inicial es positivo 3 y la velocidad de B es menos 6. Menos con menos va a sumarse, va a quedarse 9. 9 pasan multiplicando, van a tener dos ecuaciones con dos incógnitas y determinamos cuánto es la velocidad de A y cuánto es la velocidad de B. A partir de ahí, nuestro impulso de fuerza por el tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Podemos realizar para el cuerpo A o para el cuerpo B. Pero no hagan A y B juntos, o solamente A o solamente B. Si hacemos para uno de los cuerpos, mi impulso de fuerza por tiempo es igual a la variación de cantidad de movimiento, la velocidad final menos la velocidad inicial. Si hacemos para el cuerpo de 3 kilogramos, la velocidad final de A es negativo 1,8 y la velocidad inicial de A es de 3. Entonces sería la velocidad final es negativo 1,8 menos de mi fórmula, la velocidad inicial es 3 positivo. Encontramos que la fuerza es 7200 newton. Entonces para el cuerpo A mi fuerza está apuntando hacia la izquierda y para el cuerpo B mi fuerza estaría apuntando hacia la derecha. Si hacen para el cuerpo B, la misma cosa, ¿verdad? La masa es de 15, ¿verdad? La velocidad de B final es 3,6 positivo y la velocidad de B inicialmente es menos 6 y menos con menos se va a sumar, ¿verdad? Y también sale 7200. O sea que la fuerza es de 7200. O hacen por el cuerpo A o por el cuerpo B. Entonces la fuerza de acción y reacción. Tiene que salir el mismo valor. En el ejercicio 13, una bala de masa M y velocidad V atraviesa el péndulo de masa M y sale con velocidad 1/2 de V, como se muestra en la figura. La cuerda que sostiene el péndulo tiene una longitud L. Calcule el valor mínimo de la velocidad de la bala para que el péndulo describa un círculo completo. Entonces acá tenemos la bala que viene con una cierta velocidad, o va a chocar con este cuerpo de masa M. En el ejercicio que hicimos la clase pasada, el miércoles pasado, la bala se queda incrustada en esto y subía hasta una cierta altura. Ahora la bala pasa a este cuerpo de masa M y sale con una velocidad final de V sobre 2. Esta masa M va a describir una velocidad, ¿verdad? Va a tener una cierta velocidad y va a subir, va a moverse en forma circular. Y ya vimos en las clases anteriores, cuando el cuerpo se encuentra en esta posición, la velocidad mínima que tiene que tener acá
era raíz cuadrada de la gravedad por el radio. O sea que la tensión prácticamente es cero ahí. Y la velocidad mínima con que tiene que tener en este punto, podemos determinar que es gravedad por el radio, raíz cuadrada. Entonces, haciendo energía en este punto A y en este punto B, por energía, podemos determinar cuál es la velocidad en este punto A. Y esta velocidad en el punto A va a ser la velocidad final para M. Entonces, primero por energía, van a calcular qué velocidad tiene que tener en el punto A este cuerpo de masa M por energía. Y por choque, después calcula cuál es la velocidad de la bala. Entonces, primero hagan por energía, calcula qué velocidad tiene que tener A, que va a ser la velocidad que va a tener finalmente la masa M, después del choque, ¿verdad? Y hacemos la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Inicial voy a tener solamente el proyectil, finalmente la velocidad del bloque más la velocidad de la bala. Y a partir de ahí pasan al otro miembro, calculan qué velocidad tiene que tener el proyectil. Entonces utilizamos ya ahora energía y cantidad de movimiento choque, ¿no? En el punto más alto de la trayectoria, vamos a tener la velocidad, la masa M y el peso y la tensión. Para calcular la velocidad mínima, mi tensión tiene que ser cero. Entonces solamente voy a tener la componente del peso, va a ser la masa por la aceleración centrípeta. De ahí quitamos que la velocidad mínima es raíz cuadrada de la gravedad por el radio, o sea que sería la longitud de la cuerda. Entonces, por conservación de energía, la energía mecánica en un punto,
La energía mecánica en este punto es igual a la energía mecánica en este punto. Si ponemos nuestro nivel de referencia en este punto, nuestro nivel de referencia, en un punto solo tenemos energía cinética y en el otro punto solo tenemos energía potencial. Y energía cinética en el punto B. Entonces la energía cinética en el punto A, que sería un medio de la masa por la velocidad, en este caso la velocidad inicial al cuadrado, va a ser la masa por la gravedad por la altura, que sería 2 veces la longitud. Sería un medio de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado, que calculamos que sería raíz cuadrada de, o gravedad por L, la velocidad al cuadrado. Las masas se simplifican, ¿verdad? Las masas se van a simplificar. Este 2 va a pasar multiplicando, ¿verdad? Entonces mi velocidad en el punto A al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad, la altura de 2L, y la velocidad al cuadrado es gravedad por la longitud de la cuerda o el radio. Entonces la velocidad que tiene que tener en el punto A o B sub 0 va a ser raíz de 5 gravedad por la longitud. Al tener esta velocidad, por conservación en la cantidad de movimiento en el choque, va a ser la masa, inicialmente es la masa del proyectil por la velocidad del proyectil, más la masa del bloque M por la velocidad del bloque 1 inicialmente. Esta velocidad inicialmente, esto es 0, estaba en reposo, esto es 0. Sería la masa por la velocidad final del proyectil, que sería la velocidad sobre 2, dividido por 2, sería la masa por la velocidad final del bloque M de masa, M mayúscula, que recién calculamos que es raíz cuadrada de 5G por L. Pasamos esta masa por la velocidad 2 al primer miembro. Voy a restar 1 menos 1 medio, queda 1 medio. Este 2 va a pasar multiplicando y la masa m del proyectil va a pasar a dividir. O sea que la velocidad del proyectil tiene que ser 2 veces la masa del bloque dividido la masa del proyectil por raíz cuadrada de 5 veces la gravedad por la longitud de la cuerda. Estamos usando energía y choque. Todos los ejercicios de partida ahora vamos a usar energía, choque, trabajo, rozamiento, mezclado, todos en un solo ejercicio. En el ejercicio 14, un proyectil de 10 kilogramos de masa es disparado horizontalmente contra un bloque de madera de 4 kilogramos, inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. El proyectil tiene una velocidad de 500 metros por segundo en el instante antes de penetrar el bloque y sale de él con una velocidad. El bloque desliza 10 centímetros antes de detenerse. Encuentre el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano. De que acá tenemos que utilizar choque, ¿verdad? Por choque vamos a tener la velocidad inicial que tiene el bloque y después por trabajo y energía podemos calcular el coeficiente de rozamiento. Puedo usar cinemática, dinámica, trabajo, energía, impulso, cantidad de movimiento. Entonces tenemos acá, antes del choque, la bala del proyectil viene a una velocidad de 500 metros por segundo. Va a colidir contra un bloque de madera, ¿verdad? Está en reposo, ¿verdad? Su velocidad inicial es 0. Después del choque, el proyectil sale con una velocidad de 200 metros por segundo y el bloque va a adquirir una velocidad. Entonces, primero por choque
calculen qué velocidad va a tener el bloque finalmente. Después, cuando trabajamos en energía, sería inicialmente el bloque se va a mover, el bloque después finalmente se va a detener después de recorrer una cierta distancia. Entonces podemos hacer que por energía mecánica en este punto, menos el trabajo del rozamiento va a ser igual a la energía mecánica en el otro punto. O hacer por cinemática, calcular cuánto es mi aceleración. Y sabemos que la aceleración es el coeficiente de rozamiento por la gravedad. Y hay que calcular el coeficiente de rozamiento para el bloque. Allá una mezcla de ejercicios, ¿no? Lo primero utilicen conservación de la cantidad de movimiento para calcular qué velocidad va a tener el bloque después del choque.
Entonces determinamos la cantidad de movimiento antes del choque igual a la cantidad de movimiento después del choque. Antes del choque, la masa del proyectil por la velocidad del proyectil. El bloque inicialmente su velocidad es 0, ¿verdad? Esto es 0. Sería la masa del proyectil, sería 0,01 por su velocidad que es 200. Y la masa del bloque por la velocidad del bloque. O sea que la velocidad del bloque después del choque sería de 0,75. Después vamos a tener que nuestro bloque va a irse con esta velocidad inicial. Ahora esta sería la velocidad inicial para el bloque. Y después va a tener que la velocidad final es 0 para el bloque. Entonces sería la velocidad inicial, que es esta velocidad de 0,75. Sabemos que la energía mecánica en el punto 1 menos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento va a ser igual a la energía mecánica en el otro punto. O sea que esto sería inicialmente, tiene energía cinética, menos el trabajo de la fuerza de rozamiento, va a ser igual a la energía cinética final. Vamos a tener pasando este ya sabemos que es negativo, pasa al otro miembro, o se trabaja que el trabajo es la energía cinética final menos la inicial. Final es 0, esto es menos con el menos ahí, es de la misma forma. Entonces vamos a tener que nuestra fuerza de rozamiento es nuestro coeficiente de rozamiento por la normal. La normal en esta situación es el peso, que sería la masa por la gravedad. Y podemos determinar nuestro coeficiente de rozamiento. A través de energía podemos calcular el coeficiente de rozamiento. O por cinemática, sabemos la velocidad final, sabemos la velocidad inicial y tenemos la distancia. Podemos calcular cuánto es nuestra aceleración o nuestra frenada o nuestra desaceleración, que va a ser negativa. Si actúa solamente nuestro rozamiento, habíamos visto que nuestra aceleración era igual al coeficiente de rozamiento por la gravedad. Lo podemos calcular por cinemática la aceleración y dividir por la gravedad, que van a tener el mismo valor del coeficiente de rozamiento. Podemos mezclar todo lo que ya conocemos a partir de ahora, ¿no? En el ejercicio 15 se tiene un sistema formado por 3 esferas pequeñas de igual masa. Las 3 masas, tanto de 1, de 2 y de 3, son de 10 gramos. En el instante t igual a 0, se encuentran sobre una superficie horizontal lisa en las posiciones que se muestran en las figuras. Si los choques son frontales y completamente inelásticos, determine la cantidad de movimiento del sistema en gramos por centímetro sobre segundo a los 3 segundos. Este cuerpo 1 en t igual a 0 está en 1 centímetro, ¿verdad? Si se mueve a 2 centímetros por segundo, en el próximo segundo va a estar en la posición 3 centímetros, va a chocar con esta velocidad 2, ¿verdad? Los dos van a irse juntos con una cierta velocidad. Un segundo después va a volver a chocar con este cuerpo 3. Y los 3 van a irse juntos con la misma velocidad. Me pide cuál es la cantidad de movimiento del sistema. Bueno, tengo que ver si es que este cuerpo 1 no choca contra este otro, o será que choca con el otro, ¿verdad?
Determina cuál sería la respuesta, que será el A, el B, el C, el D o el E. Entonces, en este ejercicio 15 me pide los 3 segundos. Entonces, después de un segundo, este cuerpo de velocidad 1, en un segundo va a recorrer 2 centímetros. ¿Ya? Y va a chocar contra este cuerpo 2. Como tiene la misma masa, los tres cuerpos, después esto, tanto el cuerpo 1 como el cuerpo 2, van a irse con una velocidad de la mitad nomás, sería de 1 metro por segundo. Entonces, en un segundo después, ya choca con este cuerpo 3. O sea que estos dos juntos después van a recorrer 1 centímetro. Quiere decir que después de 3 segundos los tres cuerpos van a estar unidos y van a irse con una cierta velocidad. Entonces la cantidad de movimiento en la primera posición es igual a la cantidad de movimiento
enlace, vamos a poner acá A, ¿verdad? Va a ser igual a la cantidad de movimiento en B, ¿sí? Después de 1 segundo, y después de 3 segundos es igual a la cantidad de movimiento en C. O sea, las cantidades de movimiento son todos iguales. Entonces, si las cantidades de movimiento son todas iguales, vemos inicialmente B sub 1, ¿cuánto es? Sería de 2 por 10. 2 por 10 sería de 20. Entonces, la respuesta correcta sería el C. No hace falta efectuar el choque. Entonces, mi cantidad de movimiento inicial de 1 es igual a la cantidad de movimiento final. Este final va a ser inicial para el otro. Y después el final del otro. No me pide determinar las velocidades del conjunto. Solo tengo que conocer si este cuerpo 1 después de chocar con 2 va a volver a chocar con 3 o ya no va a volver a chocar. Porque me pide finalmente a los 3 segundos. Si a los 3 segundos no choca con este, voy a dar otra cantidad de movimiento final de mi sistema. Entonces mi cantidad de movimiento final sería de 20, ¿verdad? Que sería inicial, que sería la masa del cuerpo 1 por su velocidad. En el ejercicio 16 se divide en dos partes el ejercicio. Dice, el bloque A y B de la figura chocan bajo las siguientes condiciones. En el primer choque, B está en reposo mientras A se mueve hacia la derecha con rapidez de 6 metros por segundo. Y acá vamos a tener dos choques. Vamos a tener una situación A En el primer choque B está en reposo, o sea, este cuerpo B, la velocidad de B inicialmente es 0. Y A, el cuerpo A, se mueve hacia la derecha, entonces la velocidad de A inicialmente hacia la derecha, y es de 6 metros por segundo. Esto sería inicial. Después el choque A rebota con una rapidez de 2. Entonces, si rebota, quiere decir que A viene ahora hacia la izquierda. Entonces, la velocidad de A final es de 2. Y mi cuerpo B, no sabemos hacia dónde se va después. B también se mueve hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha con una velocidad de 4. En la parte B de mi problema, en el segundo choque, B está en reposo y A se carga con una masa que se dirige hacia B con velocidad de 6 metros por segundo. Después el choque A se queda en reposo y B se mueve hacia la derecha. Encuentre la masa de cada bloque. De lo que me pide las masas de los bloques. Entonces voy a tener acá A y tengo B. Finalmente tengo A y tengo B. Vean qué pasa antes del choque y después del choque. Entonces va a tener dos ecuaciones con dos incógnitas para calcular las masas.
¿ya? Lo único que tienen que ver bien acá, que para la parte B, sobre esta masa de A, se le carga más otra masa de 3 kilogramos. ¿Ya? Para la parte B, esta masa de A se le carga más una masa de 3 kilogramos. Esa sería la parte principal del ejercicio. Y después por cantidad de movimiento tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Para la parte A, en el primer choque, la masa de A por la velocidad de A que se va hacia la derecha de 6, la masa de B inicialmente esto es 0, está en reposo, va a ser la masa de A por la velocidad final de A. Después del choque me dice que A va a rebotar, sería menos 2 su velocidad, menos 2, y la masa de B después del choque se va hacia la derecha con una velocidad de 4. Encontramos este 2 pasa al primer miembro, de 8 veces la masa de A va a ser igual a 4 veces la masa de B. Entonces tenemos una primera ecuación con relación a las masas. En la parte de nuestra colección vamos a tener la masa
de mi sistema, A más 3 kilogramos que está arriba, la masa de A más 3 kilogramos, se le carga en A, y me dice que se mueve hacia la derecha con una velocidad de 6 metros. Inicialmente, mi bloque B está otra vez en reposo, esto va a ser 0, ¿verdad? Sería la masa de A por la velocidad de A. Después del choque, mi A queda en reposo. Entonces, esta velocidad de A está en reposo. Esto sería 0. Y vamos a tener la masa de B por la velocidad. Entonces, sería la velocidad por la suma de las masas es igual a 8 veces la masa de B. Acá tenemos una segunda ecuación. Usamos la ecuación 1, llevamos 1 en 2. Podemos calcular la masa de A. Y al tener después calculamos la masa de B al multiplicar la masa de A por 2. Y acá tenemos dos ejercicios, ¿verdad? Entonces, entre estos dos ejercicios encontramos las relaciones entre las masas y se determinan las masas. Acá lo principal es que se carga sobre la masa A. Vamos a aumentar esta masa de A en 3 kilogramos. Y tener las dos relaciones con dos ecuaciones con dos incógnitas. En el ejercicio 17, una bala de 500 gramos golpea un bloque de 10 kilogramos. Luego salir con la mitad de la velocidad. Entonces, después del choque, va a haber un choque donde la velocidad de este proyectil de la bala va a chocar contra este bloque, ¿verdad? Va a chocar con este bloque y va a salir con la mitad de la velocidad. Con la mitad de la velocidad. Entonces, este bloque después del choque va a tener una velocidad, ¿verdad? Y este bloque va a continuar su movimiento y se va a deslizar sobre esta trayectoria circular y después de alcanzar una altura de 5 tercios de mi radio, se detiene en el punto B. Me pide cuál es la velocidad de nuestro proyectil. Igual que el anterior, vamos a encontrar primero por energía qué velocidad tiene nuestro bloque en este punto. Después del choque, él va a mantener su velocidad constante, no hay rozamiento, ¿verdad? Se va a mantener constante la velocidad de mi bloque y va a llegar a subir hasta este punto. Entonces, hace de energía en el punto A es igual a energía mecánica en el punto B. Entonces, a partir de ahí puede determinar cuál es la velocidad que tiene el bloque en el punto A, que va a ser la velocidad que tiene el bloque después de la colisión, o después del choque. Y por conservación de energía, calculen cuál es la velocidad del proyectil. Y hicimos uno que da una vuelta completa, otro que el bloque chocaba y pasaba la bala del proyectil del otro lado. ¿Verdad? Son todos conceptos más o menos casi todos iguales. Entonces acá por energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. Calculan qué velocidad tiene mi bloque en este punto A. Va a ser la velocidad que tiene después del choque.
Entonces, la masa de nuestro proyectil es 500 gramos, si dividimos por 1000 es 0,5 kilogramos. La masa del bloque es de 10 kilogramos. Nuestro radio como dato me dice que es 5 metros. Y la altura que va a ascender sería 5 tercios de mi radio. Entonces 5 tercios por 5 sería 25 tercios. Entonces después del choque, el cuerpo 2 va a describir, va a subir por esta rampa circular. ¿Bien? Por la rampa circular aplicamos la energía mecánica en A igual a la energía mecánica en B. Un medio de la masa 2, llamé el bloque de masa 2, y la velocidad final del bloque 2, que tiene una velocidad en este punto, que sería la velocidad final después del choque, y va a alcanzar una cierta altura. En el punto B su velocidad es 0, solamente tiene energía potencial. Se simplifican las masas y voy a tener que la velocidad final de 2 sería 2 veces la gravedad por la altura de B. Determinamos nuestra velocidad, 2 veces la gravedad por la altura de B. Encontramos que es 12,91. Estamos usando dos dígitos, ¿verdad? Para facilitar la clase. Pero tiene que usar todos los dígitos para hallar la velocidad final. En el choque, vamos a tener un choque. Inicialmente la velocidad de mi proyectil es v. Finalmente la velocidad del proyectil es la mitad de la velocidad. La mitad, la misma velocidad sería v sobre 2. Y sabemos la velocidad inicial, el bloque está en reposo, y la velocidad final es de 12,91. O sea, la masa 1 del proyectil por la velocidad inicial, más la masa del bloque por la velocidad inicial del bloque, es igual a la masa de mi proyectil por su velocidad final, más la masa de mi bloque por su velocidad final del bloque. La masa del proyectil es 0,5, la velocidad inicial es v, la masa del bloque es de 10, inicialmente está en reposo, la masa del proyectil es 0,5, la velocidad final es v sobre 2, es igual a la masa del bloque por la velocidad final del bloque. Pasamos esta v, un medio de v menos un cuarto de v, van a restar las v. Un medio menos un cuarto es un cuarto, este 4 pasa multiplicando, ¿verdad? Y vamos a tener la velocidad inicial del proyectil, sería de 516,4. En el ejercicio número 18 se libera una masa de M1 de 4 kilogramos
Desde el punto indicado sobre una pista no tiene rozamiento de una altura, con respecto a mi pista sería de 8 metros de altura, y va a chocar contra una masa 2 que está en reposo. ¿Hasta qué altura se eleva la masa 1 después de la colisión? Entonces se divide otra vez esto en energía y choque. Entonces, ¿qué va a pasar con este cuerpo? 1 por energía, hacer energía mecánica en un punto es igual a energía mecánica en el otro punto. Entonces, por energía van a calcular con qué velocidad llega este cuerpo en este punto, va a chocar contra este cuerpo, va a chocar contra este cuerpo de masa M2, M2 se va a irse sobre el horizontal y M1 va a rebotar. Entonces después M1, su velocidad después del choque, yo tengo que hacer energía mecánica en A y en B, después realizar un choque entre estos dos cuerpos, después uno va a tener, va a chocar, ¿verdad? Van a calcular que va a salir una velocidad negativa y este cuerpo va a subir otra vez hasta un cierto punto. Entonces hacer energía mecánica en un punto, en el otro punto, antes del choque, va a chocar, calcular la velocidad que va a tener mi cuerpo M1 y después por energía mecánica otra vez entre estos dos puntos calculamos hasta qué altura va a subir. Se hacen primero por energía, calculan la velocidad que va a tener antes del choque, realizan el choque y después del choque este cuerpo va a subir hasta un cierto punto. Ese sería el paso a realizar.
Entonces, como vimos, antes del choque, solamente de la masa 1, ¿verdad? Usando la masa 1, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. En A solo tenemos energía potencial y en B solo tenemos energía cinética. Entonces mi energía cinética en el punto B va a ser un medio por la velocidad de 1 al cuadrado y la energía potencial en A sería el alto. Entonces las masas se van a simplificar y calculamos que la velocidad antes del choque va a ser 2 veces la gravedad por la altura de A. Sería 2 por 10 por 8. Sería de 12,65. En el choque, mi cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. La masa de 1 por la velocidad 1 inicial, que es de 12,65. De la masa 1 es de 4 kilogramos, multiplican 12,65 por 4, sale 50,6. La masa 2 de 2 inicialmente, esto es 0, ¿verdad? Esto es 0. Sería la masa 1 de 4 por la velocidad de 1 final. La masa de 2 sería 10 por la velocidad final. Va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial, que sería la masa 1, 4 por 12. Tenemos una ecuación. La otra ecuación vamos a tener por el coeficiente de restitución. Sabemos nuestro coeficiente de restitución. A mí me gusta más usar esta fórmula. La variación de velocidades finales, la variación de velocidades iniciales. Y le pongo el menos para no poner 1 inicial y 2. Entonces nos equivocamos, no olvidamos y restamos al revés, me va a salir otra cosa. Entonces sabemos que el choque es perfectamente elástico. Mi coeficiente de restitución es 1, ¿verdad? Va a ser menos mi velocidad final de 2, menos la velocidad inicial de final de 2, 1. La velocidad inicial de 2 estaba en reposo y la velocidad de 1 inicialmente es positivo de 12,65. Y este va a quedarse menos y con este menos va a quedarse más. ¿Eh? Pasan 12,65 los mismos, tienes la segunda ecuación. Entonces de la ecuación 1 y 2 vamos a tener que la velocidad del cuerpo 1 me sale negativa, va a rebotar, va a irse hacia la izquierda. Y la velocidad de 2, el cuerpo 2 va a irse a la derecha. Entonces mi cuerpo 1, le llamé de punto C ahora, que era el punto B anterior, va a subir hasta una altura de D. Y ahí se va a detener. Entonces como vamos a tener la velocidad de 1, tenemos la velocidad y podemos calcular por energía mecánica en el punto D es igual a energía mecánica en el punto C. En el punto D tenemos energía potencial y en C tenemos energía cinética. Las masas se simplifican y calculamos la altura, que sería la velocidad de 1 final al cuadrado, que es 5,42 dividido 2 veces la gravedad. Y calculamos qué altura va a alcanzar después del choque. Este ejercicio 19 es parecido al ejercicio número 18. Solamente que se tiene algo más. Después del choque, esta masa 2 va a alcanzar una cierta altura y me pide estas dos alturas. El mismo que el ejercicio anterior, aplica energía mecánica en el punto. Este va a deslizar, va a chocar con este cuerpo 2, ¿verdad? Va a chocar con el cuerpo 2. El cuerpo 1 va a rebotar, va a venir hacia la izquierda y va a subir otra vez a una cierta altura, ¿verdad? Me pide qué altura sube el cuerpo 1 y el cuerpo 2 después del choque va a subir a una cierta altura. Lo primero que hacen por energía mecánica, calculan qué velocidad va a tener el cuerpo 1 antes del choque. En el choque se conserva la cantidad de movimiento. El choque no es perfectamente elástico, tiene un coeficiente de restitución de 0,8. Y calculan después del choque con qué velocidad va a tener 1 y qué velocidad va a tener 2.
Entonces hace energía mecánica para el cuerpo 1 y hace energía mecánica para el cuerpo 2. O sea, la energía cinética se va a transformar en energía potencial, la energía cinética se va a transformar en energía potencial. Lo único que se agregó acá que tiene una otra rampa para el cuerpo 2. Es igual al ejercicio anterior. Entonces calculamos la masa, es la velocidad de esta masa 1 antes del choque. Entonces la energía mecánica en un punto es igual a la energía mecánica en el otro punto. En un punto tenemos energía potencial y en el otro tenemos energía cinética. Entonces la velocidad de 1 antes del choque va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Raíz cuadrada, al quitar la raíz calculamos la velocidad de 1 antes del choque. Ahora calculamos a través del choque, ¿verdad? Por la cantidad de movimiento. La velocidad de 1 inicialmente sería la masa de 1 de 0,5. La velocidad que calculamos anteriormente de
que es de 3,96. La velocidad de 2 inicialmente es 0. La masa 1 es 0,5 y la velocidad de 1 después del choque. La masa de 2 es 1,5 por la velocidad después del choque. Entonces tenemos una ecuación por nuestro coeficiente de restitución. La velocidad de 2 después del choque menos la velocidad de 1 final o después del choque. La velocidad de 1 antes menos la velocidad de antes. Entonces la velocidad de 1 antes calculamos que era 3,96. Tenemos otra ecuación. Juntando la ecuación 1 con 2, encontramos la velocidad final de 2 después del choque se va hacia la derecha con una velocidad de 1,78 y la velocidad de 1 finalmente después del choque es de negativo a irse hacia la izquierda con 1,38. Al tener las dos velocidades, hacemos por energía. O sea, aplicamos energía, la energía mecánica en un punto es igual a la energía mecánica en el otro punto. O sea que un medio de la velocidad final de A al cuadrado hacia la gravedad por la altura. Entonces, después del choque, la altura de 1 sería de 9,8 centímetros. Hacemos el mismo concepto para 2, ¿verdad? Para nuestro cuerpo 2, la masa de 2 se va a simplificar y calcula la altura de 2 por energía. También me pide determinar qué porcentaje de energía se pierde durante el choque. Entonces calculamos la energía cinética que tiene inicialmente y calculamos qué energía cinética tiene final después del choque. Entonces, antes del choque y después del choque. Y se divide la energía perdida, ¿verdad? Sería la diferencia entre las energías o calculamos 100% menos la energía que se pierde. Después del choque dividido antes del choque. O directamente se ve cuánto es el final y cuánto es el inicial. Se divide, se resta para ver cuánto se pierde. Y se divide para saber en porcentaje la energía perdida dividiendo la energía total. O se hace el 100% menos la cantidad de movimiento después del choque dividido la cantidad de movimiento antes del choque. Que es la misma relación por 100%. Entonces, se calcula cuánta energía perdió durante el choque. En el ejercicio número 20, vamos a tener una cuerda que tiene 2 metros de longitud. Por él está, si se tiene una esfera, como se muestra en la figura. Este cuerpo se va a soltar de esta altura, va a chocar con este cuerpo de 5 kilogramos, con este cuerpo de 5 kilogramos. Este cuerpo de 5 kilogramos va a ir hacia la derecha, ¿verdad? Va a ir hacia la derecha, va a volver a chocar con este cuerpo de 1 kilogramos, ¿verdad? Después de chocar con este cuerpo de 1 kilogramo, se van a mover juntos hacia la derecha. Tiene rozamiento entre A y B. Y después del choque, va a chocar contra este resorte y se va a detener. Entonces acá se empieza de la parte final hacia la parte de la izquierda. Entonces acá vamos a tener resolviendo por trabajo y energía mecánica. La energía mecánica que tengo en un punto menos el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la energía mecánica en el otro punto. Entonces vamos a tener
que estos dos cuerpos van a estar unidos. Va a pasar por este rozamiento y va a chocar contra este cuerpo. O sea que la energía cinética que tengo, menos el trabajo de la fuerza de rozamiento, se va a transformar en energía potencial elástica. Sabemos que nuestra fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento por la normal y la distancia que recorre 1 metro. Entonces podemos saber con qué velocidades se fueron estos dos cuerpos juntos. Lo primero que calculamos es con qué velocidad se fueron estos dos cuerpos juntos. Nos vamos más hacia atrás, después vamos a tener que estos dos cuerpos juntos se fueron con una cierta velocidad, ¿verdad? Con una cierta velocidad. Y teníamos inicialmente este cuerpo de 5 kilogramos y este cuerpo de 1 kilogramo. Esto está en reposo, su velocidad inicial es 0, ¿verdad? Entonces, por choque, podemos saber que ¿qué pasó con este cuerpo de 5 kilogramos? ¿Qué velocidad tenía? Antes de chocar con este cuerpo de 1 kilogramo. Volvemos más hacia atrás, ya tenemos con qué velocidad inicialmente vamos a tener esto, ¿verdad? Este cuerpo, este péndulo va a chocar con este cuerpo. Finalmente, esta velocidad del bloque de 5 kilogramos y este péndulo va a adquirir una cierta velocidad. Va a adquirir una cierta velocidad. Y finalmente lo que me pide para calcular el ángulo. Para calcular mi ángulo, voy a tener por energía, este cuerpo ya sé con qué velocidad se fue hacia la izquierda y hasta qué altura llegó. Y ahí puedo determinar el ángulo. Aplicando energía en este punto y la energía donde se detiene. ¿Verdad? Y puedo calcular el ángulo de donde inicialmente estaba la esfera. Entonces empezamos de este lado por trabajo de energía, calculamos la velocidad del conjunto. Podemos calcular con qué velocidad, con el choque elástico, calcular la velocidad con que venía el 5, de la masa de 5 kilogramos, por choque, otra vez vamos a calcular con qué velocidad lo que chocó este cuerpo, esta esfera con este bloque de 5 kilogramos, y sabemos que rebotó y subió hasta una altura de L sobre 3. Eso sería el paso. Entonces sabemos que el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿verdad? La energía cinética inicial sería la suma de las masas, ¿verdad? Los dos juntos, ¿verdad? De mi sistema. Sería la suma de las dos masas. Mi rozamiento, para usar la normal, es la suma de las dos masas. Y sabemos la deformación del resorte. Vamos a calcular cuál fue la velocidad de mi conjunto de las dos masas juntas. Por cantidad de movimiento, ¿verdad? Podemos determinar cuál es la velocidad del choque inelástico, ¿verdad? A través del choque inelástico, con qué velocidad la esfera chocó contra el bloque de masa de 5 kilogramos. Ya tenemos la velocidad, ¿verdad?
Y después del choque va a ser el mismo. Después del choque podemos saber qué velocidad tiene la esfera. Y este va a subir una altura L sobre 3. Entonces, por energía, podemos determinar la velocidad después del choque. Y nos vamos después, por energía, calcular qué velocidad tenía, ¿verdad?, antes del choque, antes de chocar. Y a través de ahí determinar la altura. Solamente recuérdense que esta subió a una cierta altura y la altura va a ser, con que bajó esta altura, va a ser la longitud de la cuerda, y esta altura que tengo acá es la longitud por coseno del ángulo. Entonces ya al tener la velocidad con que choca por energía, puedo calcular el ángulo. Un poco más largo que los otros ejercicios. Y bueno, nos quedamos por hoy por acá. Vamos a dar la clase que viene, la parte de estática. Entonces ya vean ya la parte estática, vean otra vez los vectores, tiene que descomponer vectores. Y vamos a dar momento. Momento de una fuerza, traten de ver para entender mejor la clase que viene. De la clase que viene vamos a darle la parte estática. Y posiblemente después en una de las clases voy a darle a ustedes como si fuera una parcial para que ustedes resuelvan. Tanto la parte de matemática como la parte de física, hasta plano inclinado con rozamiento. Y les aviso si va a ser de hoy en 15 o de la próxima semana en 15. Nos vemos la clase que viene.